Bueno, hoy vamos a trabajar con cuentos fantásticos. Les voy a relatar algunas pequeñas características del cuento fantástico, lo que lo diferencia de otros géneros. El cuento fantástico se diferencia de lo que se llama cuento maravilloso, que una veces lo confunde con los cuentos en los que hay monstruos o extraterrestres o seres extraños. En realidad el cuento fantástico se maneja y trabaja con elementos siempre de la realidad, no son elementos que no conozcamos. ¿El problema cuál es? ¿Por qué fantástico? Porque de pronto irrumpe en el cuento algo del orden de la fantasía y se empieza a mezclar con lo real generando un efecto de algo imposible en la realidad. O sea, la fantasía empieza a formar parte de la realidad, pero no porque sea un monstruo o un hada o algo que no se conozca, sino que esto fantástico, esta fantasía que no puede existir en la realidad, empieza a mezclarse en la realidad y genera como una duda, una pregunta, qué es lo que pasa. Uno busca algo racional, este, sirve a veces para decir cosas, transmitir mensajes, pero en general se producen acontecimientos difíciles de explicar y lo que generan son cierta incertidumbre. En el cuento que les voy a leer creo que va a estar más claro esto, ¿no? Es un cuento que se llama El libro de Silvia Iparraguirre. Empieza así. El hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzó su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano con los dedos abiertos por el pelo. Entró al sanitario, allí la luz era mejor. Apretó el botón, el agua corrió. Cuando se dio vuelta para salir, descubrió el libro. Estaba en el suelo de canto contra la pared. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras y hojas de papel de arroz, inexplicablemente pesado. Lo examinó un momento. No tenía portada ni título, tampoco el nombre del autor o el de la editorial. Bajó la tapa del inodoro, se sentó y pasó distraído las primeras páginas de letras apretadas y de una escritura que se continuaba sin capítulos ni apartados. Miró el reloj. Faltaba para la salida del tren. Se acomodó mejor y hojeó partes al azar. Sorprendido, reconoció coincidencias. En una página leyó nombres de lugares y personas que le eran familiares. A continuación encontró escritos los nombres de pila de su madre y su padre. Unas 100 páginas más adelante, aunque era difícil calcularlas por el papel arroz, leyó sin error posible el nombre completo de Gabriela. Cerró la tapa con fuerza. El libro le producía inquietud y cierta repugnancia. Quedó inmóvil mirando la puerta pintada toscamente de verde, cruzada por innumerables inscripciones. Fluyeron unos segundos en los que percibió el ajetreo lejano de la estación y la máquina express del bar. Cuando logró calmarse, un insensato presentimiento volvió a abrir el libro. Recorrió las páginas sin ver las palabras. Finalmente, sus ojos cayeron sobre unas líneas. En el cubículo, la luz mortecina le alcanza su cara en el espejo manchado, maquinalmente se pasa la mano con los dedos abiertos por el pelo, se levantó de un salto, con el índice entre las páginas, fue a mirarse asombrado al espejo, como si necesitara corroborar con alguien lo que estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levanta de un salto, dice el libro. Con el índice entre las páginas va a mirarse asombrado. Nuevamente lee en el libro.
El libro cayó dentro del lavatorio transformado en un objeto candente. Lo miró horrorizado. Consultó el reloj. Su tren partía en 10 minutos. En un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro, lo metió en el bolsillo del saco y salió. Caminó rápido por el extenso hall hacia la plataforma. Con angustia creciente pensó que cada uno de sus gestos estaba escrito, hasta el acto elemental de caminar. Palpó el bolsillo deformado por el peso anormal del libro y rechazó con espanto la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa, de leer las páginas del final. Se detuvo desconcertado. Faltaban 3 minutos para la partida. Miró la gigantesca cúpula como si allí pudiera encontrar la respuesta. ¿Las páginas estaban destinadas a él? ¿O el libro poseía una facultad mimética y transcribía a cada persona que lo encontraba? Apresuró los pasos hacia el andén, pero por alguna razón oculta volvió a girar y echó a correr con el peso muerto en el bolsillo. Atravesó el bar zigzagueando entre las mesas y entró en el baño. El libro era un objeto maligno. Luchó contra el impulso irreprimible de abrirlo en el final y lo dejó en el piso, detrás de la puerta. Casi sin aliento cruzó el hall, corrió como si lo persiguieran. Alcanzó a subir al tren cuando dejaban el oscuro andén atrás y salía a cielo abierto. Cuando el conductor elegía una de las vías de la trama de vías que se abrían en diferentes direcciones. Bueno, acá hay algo que se los aclaro por las dudas. Si quieren, vuelvan a escuchar el video si no se entendió una parte. Y es como que está escrito en otra letra, entonces el que lo lee es fácil entenderlo. O sea, todo lo que él hace al entrar en el baño y mirarse en el espejo, etcétera, aparece escrito en el libro después. No sé si eso se entendió porque está escrito directamente con otras letras, entonces es fácil de entender para el que lo lee. Bueno, después de abajo de este texto les voy a dejar unas preguntas para que las pensemos juntas y les aclaro, no tienen una respuesta clara porque es un texto que de alguna manera termina de escribirlo, de construirlo el lector, ¿no? O sea, a ver qué le sugiere a cada uno, ¿no es cierto? Bueno,